Muy buenas tardes a todos aquellos que nos escuchan en República Dominicana y allende los mares a través de las redes sociales en Así es el Defensor, programa del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, donde siempre vamos a aprender de derechos humanos, de derechos fundamentales, de deberes fundamentales, de la buena administración pública y en general del Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución. Con ustedes, Nilo de la Rosa, y en la tarde de hoy vamos a abordar un tema muy importante para la defensa de los derechos fundamentales, específicamente los derechos del consumidor y en general los derechos fundamentales relacionados con la economía y la sociedad. Vamos a hablar de la defensa de la competencia, la llamada libre y leal competencia, con el licenciado José Beltré, quien es abogado constitucionalista y miembro de la Dirección de Abogacía y Promoción de la Comisión Nacional de la Defensa de la Competencia, conocida como Procompetencia. No sin antes conocer qué hizo el Defensor del Pueblo durante la semana y, por supuesto, nuestro editorial. Comencemos. Queridos amigos, los altos niveles de violencia intrafamiliar y violencia social que se están presentando en la República Dominicana amerita acciones fuertes y contundentes, no solo desde las autoridades gubernamentales como siempre se piensa, también las familias y cada uno de los individuos que componemos la sociedad tenemos una grave responsabilidad de hacer un aporte sustancial a la resolución del problema, o al menos su control efectivo. En los recientes hechos sangrientos y lamentables, en los que hombres y mujeres han perdido la vida a manos de individuos con armas de fuego y armas blancas, se puede constatar en estos todo un historial de hechos similares en los que parece que la autoridad y el orden público no fueron suficientes para evitar el desenlace fatal. Es común encontrar en esos antisociales y enemigos de la dignidad y los derechos humanos antecedentes delictuales y criminales, tales como homicidio, asesinato, violencia de género, robo agravado, golpes y heridas e incluso tipos penales más complejos como estafas, extorsión y corrupción. ¿Cómo es posible que esos elementos anduvieran sueltos en las calles de nuestro país sin el más mínimo monitoreo o control por parte del Estado? Sin duda alguna, ciertas cosas no están funcionando correctamente en nuestro país. Ciertas cosas llaman a suspicacia, ciertas cosas inquietan hasta el más bravo de los habitantes de la República. Parecería que estamos a merced de la ley de la selva, es decir, la ley del más fuerte, y no a merced de la razón y del Estado de Derecho. Es evidente que debemos hacer un alto y realizar cambios profundos relacionados con la forma en cómo estamos gestionando la violencia en nuestra sociedad. Ojalá que en algún momento las autoridades educativas dominicanas se tomen más en serio la gestión y manejo de las emociones, muy especialmente la ira. Según Lucio Anneo Séneca, filósofo romano de la escuela estoica, esa ira descontrolada es el vicio más detestable en el ser humano, y el individuo iracundo es el más deleznable de la especie humana, puesto que se siente a gusto colocándose fuera del atributo humano más característico, la capacidad de raciocinio. Decía Séneca que la ira es locura breve, porque impotente como aquella para dominarse, olvida toda conveniencia, desconoce todo efecto, es obstinada y terca en lo que se propone, sorda a los consejos de la razón, agitándose por causas vanas, inhábil para distinguir lo justo y lo verdadero, pareciéndose a esas ruinas que se rompen sobre aquello mismo que aplastan. Queridos amigos, nos hemos dado cuenta de que todavía subsiste entre nosotros un espíritu de barbarie y de salvajismo. O nos proponemos a civilizar por completo a nuestro país, o todos viviremos bajo el imperio de unos pocos individuos
cuyo nivel de irracionalidad no dista mucho de los animales. Muchas gracias. La Asociación de Industrias de la República Dominicana celebró un encuentro industrial con el defensor del pueblo Pablo Ulloa, donde se abordaron diversos aspectos relacionados con la institucionalidad, la seguridad jurídica y el Estado de Derecho como elementos fundamentales para facilitar la inversión empresarial y avanzar en el desarrollo económico y social de la nación. Al hacer la intervención central en el encuentro, Pablo Ulloa abordó temas del contexto político, la arquitectura constitucional, el concepto de Estado y el rol del defensor del pueblo, así como elementos del contexto social de la gobernabilidad con temas como las políticas públicas, la desigualdad, la visión de nación y la visión institucional. También indicó que han obtenido 94% en transparencia y que hasta el momento, entre las acciones que ha desarrollado para continuar contribuyendo al desarrollo del pueblo dominicano, se encuentran 103 charlas, 46 talleres, 5 certificaciones, entre otras iniciativas de gran valor para la sociedad. El defensor del pueblo y el Ministerio de Administración Pública acordaron trabajar en conjunto para impulsar una estrategia de inclusión que permita dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad al momento de solicitar un servicio en las instituciones públicas. Roberto Quirós, primer suplente del Defensor del Pueblo, y el titular, Pablo Ulloa, liderarán el programa formativo dirigido a empleados de recepción y atención al ciudadano. En otro orden, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, asistió al lanzamiento de Biopacto, un proyecto que fortalecerá y marcará un precedente en la preservación del medio ambiente en República Dominicana. Durante la actividad, que estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader, se impulsaron estrategias para transformar la industria del FOAN para que sea amigable con el medio ambiente y permita una degradación sostenible a largo plazo, una iniciativa que fue valorada de manera positiva por Ulloa. Finalizamos las noticias de esta semana con que el Defensor del Pueblo también asistió al cóctel de conmemoración del inicio de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Ulloa felicitó al embajador de España en República Dominicana, Antonio Pérez, y a la embajadora de la Unión Europea, Katja Afgel, por los logros alcanzados y los desafíos que seguirán superando. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, y en la tarde de hoy nos acompaña el licenciado José Beltré, quien es abogado de Procompetencia de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de la República Dominicana, una institución aliada del Defensor del Pueblo y que tiene también una función de defensa de derechos fundamentales, pero muy específicos que tienen que ver con la libre y leal competencia comercial en República Dominicana. José, muy buenas tardes, ¿cómo te sientes? Bienvenido a Así es el Defensor. Bien, buenas tardes, muchas gracias Nilo por la bienvenida y el recibimiento nueva vez acá en este programa para compartir pues algunas ideas de cara a la libre y leal competencia y lo que hacemos en Procompetencia y algunas iniciativas que venimos a presentarles. Así es, y bueno, entre las cosas que vamos a hablar está también el tema de un concurso muy interesante que esta institución hermana está llevando a cabo en esos momentos. Vamos a comenzar, José, con los conceptos fundamentales, pero como vivimos en un país donde hay que explicar lo que está claro y hay que señalar lo que está a la vista de todos, en ocasiones tenemos que justificar en ese programa por qué nosotros hablamos de ciertos temas. Y como hemos dicho, este es un programa especializado en los derechos fundamentales que reconoce nuestra Constitución de la República. Y bueno, hay un catálogo a partir del artículo 38 hasta el 67-68. Es así. Pero también hay otros derechos fundamentales que están fuera de ese catálogo, como es el derecho al voto o el derecho a la nacionalidad. Pero bueno, vamos a hablar de este tema. ¿Y qué dice la Constitución de la República? Porque el defensor del pueblo como dice la Constitución, se debe única y exclusivamente a la Constitución de la República y a las leyes. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 50, numeral 1? Dice lo siguiente. Oigan bien, para la gente que le gusta cuestionar, dice la Constitución, no se permitirán monopolios, salvo en provecho del Estado.
Eso siempre lo ha dicho la Constitución. Pero aquí vienen las cosas novedosas de la Constitución y dice: la creación y organización de esos monopolios se hará por ley. El Estado favorece y vela por la competencia libre y leal y adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante. Vamos a hablar de eso. ¿Qué significa, de acuerdo a la Constitución, lo que es posición dominante? Estableciendo por ley excepciones para los casos de la seguridad nacional. Resulta, José, que no hay cosa que vaya más en detrimento de los derechos fundamentales de las personas, específicamente los derechos del consumidor, sobre todo, y otras cosas que no necesariamente tienen que ser de consumo, que el hecho de que vivamos en un mercado lleno de, vamos a decir, de insalubridad comercial. Es decir, donde no hay una competencia sana, donde no hay un mercado sano, donde no hay mercado libre, donde hay acuerdos que son de cartel, que decimos ese tipo de acuerdos que son acuerdos ilegales entre proveedores de bienes y servicios. Y bueno, eso va en detrimento de la gente y de su bolsillo. ¿A qué nosotros le llamamos entonces la defensa de la competencia, la abogacía de la competencia? ¿Qué es eso, José, desde tu punto de vista como miembro de Procompetencia? Sí, bien, muchas gracias, Nilo. Fíjate, primero, la libre y leal competencia es un derecho fundamental, como tú muy bien mencionabas, que está en nuestra Constitución, en el artículo que se desprende del artículo 50, que habla sobre la libertad de empresa. Estamos en el programa del Defensor del Pueblo, tenemos que hablar de derechos fundamentales y por eso vinimos a hablar de competencia. El artículo 50, sobre la ley, como Nilo ya leyó, engloba la libertad de empresa y ahí entra la libre competencia también y la libre y leal competencia. ¿Y qué es esto de la libre y leal competencia? Si bien la Constitución Dominicana reconoce el libre mercado, pero al mismo tiempo la Constitución no hace un llamado a un libre mercado de capitalismo salvaje, ¿verdad? Salvaje, sino que la Constitución se abandera con la competencia como ese pilar para mantener la economía, para mantener una economía que sea justa, que se acerque, bueno, unos mercados que sean justos más que todo, y que se acerque a un margen en el que todos puedan competir de la misma manera. Por eso la libre y leal competencia podemos decir que es el escenario donde las personas, tanto físicas como jurídicas, tienen la libertad, de ahí viene la palabra libre y leal competencia, la libertad de vender como entiendan y comprar también como le parezca, que tengan esa libertad de decidir cómo venden y cómo compran. Y bueno, tal vez la gente pensará, bueno, pero si yo tengo siempre la libertad de comprar o la libertad de vender, y yo digo, no necesariamente. Si usted es una persona que quiere incurrir en un mercado determinado y de repente, Nilo, por ejemplo, ahí en ese mercado hay otras dos empresas que no quieren que usted participe. Y esas dos empresas se ponen de acuerdo para comercializar ese producto que usted está vendiendo a un determinado precio para evitar que usted entre al mercado y para evitar que usted pueda participar en el mercado o tener una venta favorable en el mercado. Y ahí, con ese accionar, ya se está limitando su libertad ¿de qué? De vender como empresario, como emprendedor, como dirigente de una MIPYME. Ahí se limita su libertad de vender. Muy bien. ¿Cómo se llama eso en el lenguaje de derecho de la competencia? El hecho de que creen esas barreras de entrada, claro, a otros empresarios que quieran incursionar en algunos sectores. Claro, eso se traduce, ese escenario que presentaba es una práctica anticompetitiva. Muy bien. Que se puede presentar como un acuerdo concertado, una práctica concertada, es decir, por acuerdos que hicieron esos dos agentes competidores, o también podría deberse a una práctica de abuso de posición dominante que haya hecho un determinado o determinados competidores, que la posición dominante es lo siguiente, ¿verdad? Pues cuando usted tiene posición dominante en el mercado es cuando su producto, el bien que usted ofrece, pues es el favorito, digamos, es el que probablemente el que más se vende o que tiene un gran % o valor en el mercado.
Digamos que usted tiene un 60 o un 70% del mercado. Eso es una posición dominante. En República Dominicana, en nuestra ley, eso no está sancionado, porque usted puede tener posición de dominio en un mercado porque su producto es muy bueno, porque sus precios son buenos y simplemente porque la gente pues lo favorece. Ahora, el problema es cuando usted abusa de esa posición de dominio para, como bien decía Nilo, crear barreras para que usted pueda participar en el mercado. Y eso es una práctica, otra práctica anticompetitiva que se llama abuso de posición dominante. De esas dos maneras se puede dar el hecho de que otros agentes le coloquen barreras a los demás para que no participen en el mercado. Bueno, muy bien, y vamos a seguir conversando sobre esas malas prácticas, vamos a decirlo así, de esas, pudiéramos llamarlo también, de alguna otra forma como trastornos, ¿verdad? Trastornos del que se dan en el mercado, son propias de un mercado dinámico. Y bueno, vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con el licenciado José Beltré. El sistema electoral. Derecho al voto y a elecciones. El voto es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos para elegir a las autoridades del gobierno. El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado a votar ni a revelar su voto. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no tienen derecho al voto. La Junta Central Electoral es la institución que organiza las elecciones. La Junta debe ser independiente y garantizar la seguridad del proceso electoral. El Tribunal Superior Electoral. Este tribunal está encargado de resolver los problemas que se presentan en las elecciones del país. Está formado por 5 jueces electorales, que son designados por periodos de 4 años. Los partidos políticos. Están formados por personas que tienen los mismos ideales. Cada partido presenta sus candidatos para los cargos públicos. Todos los partidos políticos son una expresión de la libertad política y el sistema democrático que tenemos en la República Dominicana. Así concluimos este episodio sobre el sistema electoral dominicano. Mi nombre es Geraldo Antonio García Fajardo. En la oficina de la Mata, que corresponde al Instituto Postal. Ahí yo duré 19 años laborando. Me cancelaron en esa institución donde yo trabajaba, me cancelaron en el 2020, septiembre. De ahí para acá me entretuvieron para darme mis prestaciones laborales. Y acudía donde ellos, iba donde ellos, y cada vez que yo iba, era un cuento. Y yo gastando pasajes de aquí a allá. Ya lo último, cuando me sentía agobiado, ya cansado, yo no sabía qué hacer. Me puse a pensar y llamé hasta a la oficina de Nuria Piera. Llamé. Ahí la secretaria me tomó datos y todo, pero yo le expliqué todo, pero se volvieron nada. Pero ¿qué pasa? Que ese mismo día, ahí mismo busqué el número de teléfono del Defensor del Pueblo, lo busqué por Google. Sí, lo consulté por ahí. Y ahí mismo inmediatamente llamé. Y como te digo, como recibieron esa llamada y ellos se portaron conmigo, yo dije, bueno, aquí es que yo voy a trabajar. Ya que yo en varios casos, varias veces vi algunos casos que resolvía. Y donde exactamente él hacía lo que dice su nombre, Defensor del Pueblo. Es decir, que defendiendo el pueblo. Y llegué personalmente allá a la oficina de Defensor del Pueblo. Cuando llegué allá, yo le expliqué. Y yo me llevé mis documentos otra vez para presentárselo personalmente allá.
Inmediatamente ellos lo tomaron, los papeles allá, y le tiraron fotocopia y prepararon un expediente. Luego prepararon el expediente, me pusieron a firmarlo. Yo hice todo eso. Y más o menos a los 3 días me llamaron para decirme un abogado que ya estaba asignado para ese caso. El licenciado Lorenzo Herrera, muy buen muchacho, muy buen abogado. Él y yo de ahí para allá nos mantuvimos en contacto. Él me llamaba, yo le llamaba, según iba trabajando el caso. Después me llamaron del Impostón, que ahí fue que yo laboré por 19 años. Ahí me llamó el jurídico de Impostón para decirme que ya el cheque estaba hecho. Pero sí le digo que si no hubiera sido por esa institución, el Defensor del Pueblo, yo no sé qué hubiera pasado, porque yo creo que ellos no tenían en mente solucionar este problema. Le digo así porque cuando me entregaron el cheque tenía 3 meses de hecho a nombre mío. Oye, 2 años fue porque duré gestionando, porque fue en el 2020, en septiembre del 2020 me cancelaron, y yo de ahí para allá, ya en enero del año siguiente comencé a gestionar. Yo tenía en planes cambiar el vehículo, ¿tú ves? Y yo debo estar desesperado y muy confiado ya, porque ya este muchacho Lorenzo y yo habíamos hablado mucho, y los trabajos de él, me decía los trabajos que había hecho. Y yo le preguntaba a Lorenzo, ¿qué usted cree? ¿Usted cree que yo puedo ir hasta cogiendo un prestamito por ahí para yo solucionar algo que tengo que solucionar? Él me dijo, sí, eso va a salir, me decía, eso va a salir. Y yo, pero nada, yo como que yo esperé el final, que me saliera el dinero, tú ves. Y luego yo resolví, yo vendí el vehículo que tenía y cogí parte de ese dinero que me salió de allá, lo cogí para comprar uno que tengo ahí. Pero esa institución para mí es muy valiosa y muy seria. Porque yo sí le digo que yo me sentí contento cuando me surgieron ese problema. Llamé al abogado y le dije que si no íbamos a ver personalmente, que yo quería que nos viéramos personalmente para darle una propina. Y él me contestó que no, que a él le pagan para eso, porque ahora mismo no se puede confiar casi en todo el mundo. Ahora todo el mundo lo que hace es buscando ventaja por aquí, buscando ventaja por ahí, olvidándose de todo el mundo. Y aquí no, el Defensor del Pueblo trabaja pensando en el pueblo. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con José Beltré, quien es abogado constitucionalista y especialista en esta materia de defensa de la competencia, y por demás es funcionario de Procompetencia, una institución aliada del Defensor del Pueblo. José, estábamos conversando antes de la pausa de algunos trastornos que se dan o algunas malas prácticas que se dan en el mercado en general de bienes y servicios, y hablamos del abuso de posición dominante y también hablamos de prácticas concertadas. Pero hay una que se da y es muy común, y es que, tú dirás el nombre y cómo es que eso se maneja, que es cuando hay empresas en determinado sector, de alguna u otra forma ya dejan de ser competidores entre ellos, se ponen de acuerdo entre ellos, van a un restaurante de noche y se ponen de acuerdo en cómo es que se van a repartir el mercado, como algunas películas que hemos visto, sobre todo de sicilianos, vamos a decirlo así. Y bueno, y se ponen de acuerdo en los precios. Y entonces dicen, bueno, no lo vamos a vender más caro de tanto.
Y bueno, y se ponen de acuerdo en esas prácticas que de alguna u otra forma afectan a la gente. ¿Cómo se le llama a eso, José? Sí, esto, bueno, primero que el régimen legal de libre y leal competencia en la República Dominicana es la Ley 42-08. Esta es la ley que crea la procompetencia y que pues habla sobre estas prácticas anticompetitivas. Te refieres, Nilo, a las prácticas concertadas o a los denominados carteles, ¿verdad? Sabemos que en los carteles prácticamente no hay competencia. Ellos tienen un control sobre ese mercado. No es un mercado, los carteles no es un mercado que funciona por la oferta y la demanda, que son pues los dos principios del libre mercado y de la economía. ¿Y esto cómo se da? Se puede dar de distintas maneras. Nilo mencionaba, por ejemplo, la fijación de precios, que es cuando determinadas empresas se ponen de acuerdo, concertan para fijar el precio de un determinado producto en el mercado. Y muchas veces hasta la calidad. Claro, y muchas veces hasta la calidad, hasta la calidad o cómo se distribuye, por ejemplo, hasta dónde yo llego. Esa es una. Está la fijación de precios, que yo me pongo de acuerdo con el otro para vender un determinado producto a ese precio. ¿Y eso qué provoca? Que eso deja al consumidor sin opciones, deja al consumidor sin variedad, porque si tenía como elemento diferenciador para comprar el precio y ya no lo tiene porque todas las empresas lo ofertan al mismo precio, pues entonces afecta al consumidor. Pero también eso crea una barrera de entrada para otras empresas nuevas que deseen incursionar en ese mercado. Porque si yo tengo una empresa y me pongo de acuerdo contigo para vender un producto, sillas, por ejemplo, que aquí tenemos, en el mercado de sillas, y luego entra otra persona a este mercado que quiere participar, y tú y yo nos ponemos de acuerdo y decimos, vamos a vender la silla más barata, para que el otro que entró nuevo, que la vende a precio de mercado, no pueda competir con nosotros. Desde quiebra. Y la nuestra sea la que venda. Ese nuevo, ¿qué va a pasar posiblemente? Va a quebrar. Porque él no va a poder competir con nuestros precios. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que te puedo poner de un cartel es que, y la gente lo puede ver mucho, es la segmentación del mercado, incluso a nivel geográfico. Por ejemplo, hay determinadas empresas, si ustedes visualizan determinadas empresas que no llegan a lugares específicos, no llegan que son, digamos, que del puente para acá. Por poner un ejemplo, se mantienen únicamente en una ciudad de manera específica. Eso dirá, bueno, habrá una empresa que decidirá mantenerse siempre pues en ese lugar. Pero necesariamente no. Necesariamente a veces las empresas lo que hacen es que se ponen de acuerdo para garantizar las ganancias. Supongamos, te puedo poner un ejemplo que siempre utilizamos en Procompetencia y es de unas paletas. Tenemos la empresa Choco S.A. y Vainilla S.A. Y ambas venden, una en el Distrito Nacional y otra en Santo Domingo Este. Y tú dices, bueno, pero la que está en el Distrito Nacional tiene capacidad para vender en Santo Domingo Este, ¿por qué no vende? Y la que está en Santo Domingo Este también tiene capacidad para vender en el Distrito Nacional, pero ¿por qué no vende? Puede ser, puede haber, no necesariamente, ¿verdad? Pero puede ser que estas dos empresas hayan puesto de acuerdo, por ejemplo, para decir, tu mercado es Santo Domingo Este y mi mercado es el Distrito Nacional. Si tú no vienes a Santo Domingo Este, yo no cruzo el Distrito Nacional. Y ambas así se garantizan ese mercado y esa ganancia. Pero va en detrimento del consumidor. Claro. Porque entonces el consumidor no tiene la libertad. Porque, señores, tenemos que entender algo. En materia de consumo, libertad es igual a opciones. Claro. Mientras más opciones haya, más libertad hay para el consumidor, y el consumidor elegirá el producto o el bien que más le convenga. Entonces, cuando tenemos esa repartición de territorio, entonces lo que estamos haciendo es que estamos obligando a personas a trasladarse de un lugar a otro. Claro. Arriesgando su vida y sin necesidad. Entonces yo te estoy limitando pues las opciones que tiene el consumidor de adquirir un determinado producto por esa práctica. Y te comento otra que también se da mucho y es en las contrataciones públicas. Esta la ley la denomina como colusión en contrataciones públicas. Y es que ustedes saben que para participar en un proceso, para ser proveedor del Estado hay que participar en una licitación, en un concurso. Usted somete su propuesta y bueno, en base a las condiciones, al pliego y demás, se decide. Ahí también se dan las prácticas concertadas. Hay empresas que se ponen de acuerdo para participar en determinadas licitaciones. Y se pueden poner de acuerdo para las siguientes cuestiones. Por ejemplo,
Si son 3 empresas, dicen, bueno, mira, digamos que el Ministerio X, el Ministerio de la Verdad, por poner un ejemplo, siempre hace licitaciones sobre máquinas de café todos los años. A Orwell le gustará eso, ¿verdad? Digamos que este ministerio hace licitaciones para máquinas de café todos los años. Y yo tengo una empresa de máquinas de café, mi amigo tiene otra y un conocido también tiene una. Y nos ponemos de acuerdo. Y decimos, mira, vamos a presentar 3 propuestas para las máquinas de café. La propuesta A, la propuesta B y la propuesta C. En este año queremos que gane la propuesta A. Entonces, B, tú presenta un precio más alto y C, retírate del concurso, de la licitación. Participa, pero al final retírate. Se ponen de acuerdo, manipulan la licitación para que gane pues el que ellos quieren, ¿verdad? Y eso se puede dar en el marco de una licitación pública y luego se van repartiendo las licitaciones por años y así sucesivamente. Y eso afecta a ese mercado porque las licitaciones son un mercado como tal. Porque si yo veo que solamente se queda entre esos 3, si yo quiero entrar a participar también a vender máquinas de café, no voy a poder. Yo que tengo aquí a estos 3 que se confabulan para quedarse con la licitación. No, y de todas formas también estamos hablando de una modalidad compleja de corrupción administrativa, porque eso no se da tampoco si no es con la participación en muchas ocasiones de funcionarios de la institución, en este caso del Ministerio de la Verdad. Sí. Porque esas son cosas que siempre, obviamente se hacen en coordinación con el funcionariado público. Regularmente en este tipo de licitaciones, evidentemente, pues se investiga también el personal que lleva el proceso de compra. Claro que sí. Bueno, José, también antes de nosotros adentrarnos en otros conceptos que tú trabajas en Procompetencia, hay una práctica muy común que se da cuando hay un mercado definido y hay una empresa que quiere entrar, pero no utiliza los precios de ese mercado, sino que sus precios, ellos tienen la capacidad de que su precio sea muy por debajo de ese mercado. Entonces, cuando tú te pones a ver, es una empresa que llega, trastorna todo el mercado y en muchas ocasiones hace que lo que están establecidos se quiebren y el nuevo se quede con el mercado. Sí. ¿Cómo se le llama a esa práctica? Bueno, esto que mencionas se llama precios predatorios, que es cuando una empresa pues utiliza su poder económico para ofertar un precio mucho menor al del mercado y así ganar, pues ser el preferente de los consumidores y por consecuentemente afectar a los demás. Bueno, muy bien, eso es lo que los norteamericanos le llaman el dumping, ¿verdad? Eso, vamos a seguir hablando de ese tema tras esta breve pausa y regresamos de inmediato. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Hola, mi nombre es José Carbonell, coordinador del Aula del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, y en el día de hoy vengo a hablarte de nuestra consultoría en cuanto al derecho al agua, un recurso para defender y compartir. El Defensor del Pueblo de la República Dominicana busca trabajar en conjunto con todas las universidades en la elaboración de materiales educativos de este recurso natural tan importante, que tenga un alcance general y para toda la población, específicamente entre los niños, niñas y adolescentes de 7 años a 14 años de edad, y también que tenga un alcance en las familias de la República Dominicana, ya que este recurso natural es parte de todos los hogares dominicanos. Esta oferta consiste en la elaboración de 16 guías educativas,
las cuales deberán contar con su diseño y su diagramación, y se subdividirán en 8 guías para los estudiantes y 8 guías para las familias, las cuales desarrollarán un tema de interés que buscará la educación, promoción, manejo eficiente y cuidado de este recurso. Asimismo, se les solicitará a las universidades la elaboración de 8 guiones literarios, los cuales serán utilizados más adelante por el Defensor del Pueblo bajo la implementación de recursos audiovisuales para continuar educando a la población dominicana. Importante saber que las condiciones que necesitas como universidad para aplicar es, número 1, estar constituida como universidad en el marco jurídico dominicano. Número 2, contar con la acreditación de la MESID, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Tercero, deberás tener como competencias específicas un departamento de investigación en la universidad o algún tipo de área destinada de forma administrativa al manejo de recursos y análisis de lo que son los recursos naturales como tal. Igualmente también deberás presentar una oferta metodológica en la elaboración de las guías educativas. También deberás presentar el contenido de estas guías y agregar también el esquema de los guiones y línea gráfica de toda la oferta. Conjuntamente también, y cabe destacar, que deberás de agregar una línea presupuestaria a la oferta presentada. Esta consultoría se celebrará en el marco de los meses mayo a octubre del presente año 2023. Para poder aplicar, lo puedes hacer a través del correo compras@defensordelpueblo.gov.do. Así que si tu universidad cuenta con estas competencias específicas, esta es tu oportunidad y aplica. Para cualquier otra duda, puedes ampliar los presentes términos de referencias escaneando nuestro código QR. Así que vamos por lo que nos une. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con José Beltré, quien es abogado constitucionalista de la Dirección de Abogacía y Promoción de Procompetencia. José, ¿qué hace la Dirección de Abogacía y Promoción? ¿Y qué significa en este ámbito la abogacía? Porque todos sabemos lo que es la abogacía, sí, en general. Pero en este ámbito, ¿qué significa eso de la abogacía de la competencia? Sí, fíjate, la abogacía de la competencia se refiere a, pues, abogar, ¿verdad? Acciones, la abogacía se refiere a acciones no correctivas para prevenir prácticas anticompetitivas. ¿Qué significa no correctivas? Sí, cuando digo acciones no correctivas me refiero a acciones que no son sanciones, no son, digamos, multas o una sanción específica, sino que son especies de recomendaciones que se hacen de abogacía. Desde la Dirección de Promoción y Abogacía, que es esta gestión que preside la señora Marilena Vázquez Taveras, hemos hecho mucho énfasis en la abogacía de la competencia. ¿Por qué? Porque la abogacía de la competencia es esa parte viva de la ley. Digamos que un caso de defensa de competencia pues se toma 1 año o 1 año y medio o hasta más, la verdad. Pero desde abogacía de la competencia nosotros podemos hacer recomendaciones a las entidades, a las entidades estatales, a los mismos agentes económicos, de posibles prácticas anticompetitivas o de posibles barreras que se cometen a través de un acto jurídico para que no sucedan. Y te pongo un ejemplo. Nosotros allá revisamos los proyectos de ley del Senado y de la Cámara de Diputados. Y en esa revisión, pues nosotros revisamos determinados proyectos que tengan que ver con cuestiones comerciales o económicas para ver si crean ciertas barreras al mercado o condiciones contra la competencia. En el caso de que las encontremos, desde la abogacía de la competencia hacemos informes de recomendación
a las cámaras, al Senado o a la Cámara de Diputados, para que corrija desde nuestro punto de vista de competencia eso que podría causar condiciones a la competencia. Nosotros hicimos un informe, a la ley de tasa cero, por ejemplo, del año del 2021. Esa ley preveía que se iba a crear un arancel para importar productos de la canasta básica, un arancel de cero. Y nosotros observamos ese proyecto, hicimos un comentario al Senado, porque ese proyecto no establecía volumen de importación de los productos. Y nosotros vimos, aquí esto puede afectar la competencia, porque si una empresa entra dentro de este régimen y puede importar por un periodo mayor a 6 meses, que era el que planteaba la ley, un producto, pues entonces puede entrar en detrimento para competir con los que no, con los que van a importar solamente el producto por 6 meses. Y le hicimos la recomendación al Senado de que incluya la importación por volumen de producto. Y el Senado nos acogió la propuesta y pues así se promulgó la ley. Esto es lo que se hace desde abogacía, es abogar para la prevención de creación de barreras a la competencia o de posibles prácticas que se den principalmente desde el Estado, porque el Estado como ente regulador crea barreras a la libre y leal competencia, y también analizamos desde ahí las ayudas estatales, que también pueden crear barreras. Muy bien, no, claro, indudablemente que esas ayudas estatales son de bienes y servicios. Claro. Son bienes y servicios que de alguna u otra forma entran al mercado a través del Estado. Y bueno, eso también tiene otra cara, vamos a decir la otra cara de la moneda, porque en principio todo eso es bueno. Vamos a decirlo así. Hay gente que políticamente entienden, ideológicamente entienden que eso no está correcto, pero la necesidad y el hambre no tienen reloj, no tienen vamos nombre. A decirlo así. Y bueno, ustedes publican esos informes de recomendación que se hacen a las cámaras legislativas, y también pudiera hacerse también para el Poder Ejecutivo incluso. Sí, nosotros esto por ley, la ley 42-08, estos informes son públicos. Son públicos y se pueden consultar en nuestra página web www.procompetencia.gov.do, y allí pueden encontrar pues, los informes que hemos hecho en el tiempo que tenemos funcionando como institución, que la verdad estamos activamente desde el 2017. Somos apenas una institución nueva y que en poco tiempo pues, se ha hecho mucho. Estos informes allí son públicos, y también sería muy bueno recalcar que también nosotros por ley tenemos una interacción especial con los entes reguladores, Nilo. El artículo 20 de nuestra ley, por ejemplo, se hace alusión de que los entes reguladores de mercados, si tienen si van a emitir algún acto jurídico, dígase una resolución o un reglamento que tenga que ver con competencia o con asuntos de competencia, debe remitir a Procompetencia esa propuesta para que nosotros la opinemos. Incluso desde de cuestiones también que tengan que ver con aspectos sancionadores, porque hay entidades reguladoras aquí que regulan la competencia en su mercado, como es Indotel, por ejemplo. Nosotros no entramos a regular cuestiones de telecomunicaciones a nivel de competencia, porque eso le corresponde a Indotel. Pero cuando Indotel pues está elaborando algún proceso, algún proyecto de reglamento o algo relacionado a competencia, debe por ley remitirnos a nosotros para opinar como autoridad de competencia nacional. Así es, y bueno, es algo muy parecido a la unidad de asesoría legislativa que ha creado el Defensor del Pueblo y que ya tiene un tiempo trabajando específicamente con las cámaras legislativas en proyectos de ley que tienen que ver precisamente o que afectan directa o indirectamente la vigencia de los derechos fundamentales en República Dominicana. No solamente el Congreso, también la Junta Central Electoral ha sometido sus reglamentos, también el Poder Ejecutivo ha sometido sus reglamentos, distintas superintendencias también han sometido sus resoluciones y reglamentos para opinión del Defensor del Pueblo. También están publicadas en la página de internet. Por lo tanto, a mí me alegra bastante que Procompetencia haga esa labor, porque es una labor preventiva. Claro, y debo mencionar aquí también crea muchos problemas que, después que se promulga la ley, entonces comienzan todos los problemas, entonces comienzan las acciones de inconstitucionalidad y todo el lío que viene detrás de eso. Claro. Mejor es arreglar las cosas antes de que se promulgue la ley. Sí, y estamos abiertos a cualquier entidad del Estado pues que esté trabajando cualquier cuestión que tenga que ver con competencia, o que ellos puedan entender que tiene cuestiones de competencia, y nosotros podemos pues ayudar y emitir
uno de estos informes, que incluso ahora estamos trabajando en la publicación, en la creación, queremos hacer una guía del sector público sobre competencia, para que las instituciones sepan, tengan parámetros generales para decir, esto puede tener cuestiones de competencia, vamos a consultar a Procompetencia. Si estoy elaborando un reglamento que puedan identificar, esto puede tener asuntos de competencia, es necesario que la autoridad de competencia pues nos dé una opinión. Estamos haciendo una guía del sector para el sector público para estos fines, para poder afianzar más las relaciones con las entidades estatales. Muy bien, y en esos días se ha salido la información de que Procompetencia se va a someter a un proceso de peer review. ¿Qué es eso de peer review y qué es eso en español y qué significa eso para la institución? Sí, el peer review, o esto en español significa examen inter pares. Esto es un examen donde la República Dominicana fue escogida por la OSD y el Banco Interamericano para realizar este examen. Y en este examen nos analizan como país, analizan toda nuestra política de competencia como país, los problemas que tiene para implementarse, cuáles son los retos, las amenazas para que podamos implementar la ley. Y nuestros pares, dígase, las demás autoridades de competencia, en este caso de la región, nos examinan. Hacen un levantamiento. Aquí estuvo una misión de la OCDE por una semana haciendo un levantamiento y reuniéndose para conocer la política de competencia dominicana. Y nos estamos sometiendo a ese proceso que nos va luego a darle a nosotros las recomendaciones para mejorar nuestra ley, para mejorar la política de competencia en la República Dominicana. Bueno, muy bien, excelente. Y qué bueno que eso se esté haciendo, porque qué mejor asesor o qué mejor consultor que aquel que hace el mismo trabajo en otros ámbitos, en otras latitudes. Y bueno, vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato. Mi nombre es Wilfredo Almonte. Después que vine en los Estados Unidos, seguí luchando por un apartamento que le compramos en el 1989 al INVI, a Invivienda. Pensábamos que era una buena oportunidad para comprar un apartamento a mi mamá para que cuando ella se retirara pudiera venir al país a vivir. Pero la verdad es que nos pesó haberlo comprado después de tantas cosas, tanta lucha y tanta mentira, o sea, de todo para conseguir. Me paré de luchar por un tiempo porque no vi ningún resultado, aparte que el apartamento estaba ocupado por ellos, por Invivienda. Tenían una oficina de cobro en el apartamento y cuando alguna vez se les reclamaba que iba a la capital, me decían que el edificio tenía vicio de construcción y aparte de eso que estaba ocupado por ellos. Entonces en eso duré varios años sin seguir, hasta que hace más o menos 3 años pasé por ahí, por donde está el apartamento, y vi que lo habían terminado. Digo, ok, parece que le corrigieron las fallas que tenía. Entonces ahí me puse las pilas y fui a la oficina de Invivienda aquí. Me pidieron que le enseñara los papeles, se lo enseñé. No tuve más remedio que poner un abogado. Cuando puse el abogado me gestionó ir al programa ese de El Sol de la Mañana y ellos me recomendaron que fuera donde ustedes, donde Defensoría del Pueblo o Defensor del Pueblo, y o sea, ellos me dijeron que ustedes me resolvían y eso hice. Entonces cuando regreso aquí a Santiago, voy a ver el apartamento, veo que le cambiaron el número. O sea que al cambiarle el número ya no era ese el apartamento mío, sino le pusieron el número al del lado donde vive por muchísimos años, como 20 años, una señora. Digo, pero ¿será verdad que yo voy a tener que pelear esto en contra de esta señora sabiendo yo que ese no es el apartamento que me toca a mí? Porque lo que hicieron fue que le cambiaron el número. Después de mucha lucha, incluso el abogado que tenía me estafó. Supuestamente me iba a cobrar 150,000 pesos si había que ir a los tribunales. No hubo que ir a los tribunales porque Defensoría del Pueblo cogió el caso. Entonces él lo que hacía era se comunicaba con Defensoría del Pueblo
Y lo que la Defensoría del Pueblo le decía, él me lo decía a mí como que era él que lo había hecho. Otra cosa que me molestaba era que me insinuaban que me lo iban a entregar, pero detrás de esa entrega como que había que darle dinero. Entonces yo no soy partidario de dar dinero porque pienso que entonces me convierto en un corruptor. Entonces, no. Esa es otra de las cosas que tengo que destacar del Defensor del Pueblo, y es que en ningún momento ni siquiera me insinuaron que yo debía dar dinero, porque aquí la mayoría de instituciones siempre hay que pensar en dinero. Mira, yo estuve incrédulo hasta que me entregaron el papel donde decía que se me entregaba el apartamento y todo, hasta ese momento. Todavía estando yo allá, frente al apartamento, me lo entregaron frente al apartamento. Yo me puse muy contento porque después de 33 años, imagínate, la esperanza se me revivieron. Mi mamá se puso feliz cuando yo le dije, mami, me entregaron el apartamento. Imagínate, pues ya todo lo creíamos imposible, ya todo lo creíamos perdido. Ella ni lo creía prácticamente cuando yo le dije, nos entregaron el apartamento. Por lo menos se consiguió y yo estoy por ver si se renta para que ella reciba por lo menos algo de la renta del apartamento. Gracias a ustedes por ayudarme, vuelvo y te repito, a algo que yo creía imposible. Sí, ojalá que esto les sirva a alguna gente que estén pasando por lo que yo pasé. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con José Beltré, abogado especialista en Derecho Constitucional y específicamente en la libre y leal competencia, en Derecho de la Competencia. Y bueno, antes de irnos a la pausa, estábamos conversando sobre este peer review, es decir, ese examen interpares, es decir, otros órganos similares a Procompetencia de otros países, me imagino que de la región. Sí. Están haciendo una evaluación sobre la situación de la competencia del país y de la institución específicamente. Y bueno, a raíz de eso, José, desde tu punto de vista y desde tu experiencia como profesional, como abogado, ¿cuáles son esas modificaciones que realmente necesita la ley de competencia, que es del año 2008? Nosotros tenemos una constitución del año 2010. Y bueno, ya de por sí todas esas leyes que son preconstitucionales ya tienen un tema de que deben de revisarse para adecuarlas a la nueva constitucionalidad. Vamos a hablar un poco de esa ley, José. ¿Cuáles son las necesidades de modificación legislativa que tú visualizas como profesional? Sí, bueno, este peer review justamente nos ayuda a eso, a identificar estas recomendaciones que hay que hacer a nuestra ley. Nuestra ley es del año 2008, pero hay que decir que entró en plena vigencia en el año 2017. Es decir, que tenemos muy poco tiempo funcionando como una autoridad de competencia plena. Algunas de las... Pero, José, antes del año 2017 se escuchaba y se hablaba de Procompetencia, ¿no? Sí, había el primer consejo directivo de Procompetencia se instauró en el año 2011. Okay. Pero la propia ley dice que la ley, que ella misma entre en plena vigencia cuando se designe a la directora ejecutiva o a la dirección ejecutiva de la institución. Y eso no ocurrió sino hasta el año 2017. Muy bien. Entonces, no existía como una autoridad de competencia plena porque sin la dirección ejecutiva no se puede investigar los casos, porque es la que instrumenta los casos. Entonces, es como una especie de fiscal. Es una especie de fiscal de la competencia. Muy bien. Es así. Entre las modificaciones que podemos ver en la ley, por ejemplo, podríamos partir del plazo de investigación. Nuestra ley plantea un plazo de investigación de solamente un año, cuando estas conductas son muy difíciles de documentar, porque el proceso de investigación es muy diferente pues al que podamos hacer en cualquier otro caso. Otras jurisdicciones tienen un plazo hasta de 3 y 4 años para investigar. Nosotros solo tenemos 1. Otra recomendación que yo podría realizar es que nosotros no tenemos programa de clemencia.
¿Qué significa eso? El programa de clemencia es, por ejemplo, como es tan difícil, no es fácil investigar en esta materia, el programa de clemencia es que da la facultad de que el que está participando en un cartel o en una práctica anticompetitiva pueda acercarse a la autoridad de competencia con el interés de dar información y posiblemente recibir una menor sanción, ¿verdad? Que es lo que son los acuerdos que se hacen en el Ministerio Público. Como usted habla, entonces lo tratamos mejor. Nosotros no tenemos eso que se llama un programa de clemencia y no podemos hacerlo. Eso, la verdad es que es un instrumento que podría colaborar mucho porque pues las investigaciones en estos casos son muy complicadas y muchas veces la mayoría de la documentación pues proviene de las mismas partes, porque no suelen ser documentos públicos, sino documentos de carácter privado. Otra modificación que podríamos mencionar de la ley o otras brechas que tiene la ley podría ser el tema incluso de los allanamientos o del inicio de la investigación. Nosotros por ley tenemos que publicar, avisar cuándo vamos a iniciar una investigación, el inicio de una investigación. Hay que publicarlo en la página web que vamos a iniciar una investigación. ¿Cómo yo investigo si tengo que avisarlo primero? Se hace más difícil la investigación. Eso es contraproducente, contra natura, y además de eso se daña la investigación porque en ningún país del mundo, ninguna autoridad que esté haciendo una investigación anuncia la investigación. Claro, esas pueden ser algunas pues, de las modificaciones, hay otras que se podrían hacer a la ley, a la 42-08. Muy bien, José. Y bueno que la institución esté trabajando en eso, sobre todo porque tienen ya ustedes su unidad, ¿verdad? Su departamento, su dirección de abogacía que hace precisamente ese trabajo de análisis legislativo. Y bueno, en esos días hemos visto, nosotros como amigos, aliados de Procompetencia y ustedes también de nosotros, que ustedes están en un concurso. Háblanos de ese concurso, o sea, a quiénes está dirigido, cuál es el concepto fundamental y qué se busca con ese concurso. Sí, mira, nosotros por la ley 4208 nos obliga a promover la libre y leal competencia, a hablar de libre y leal competencia. Y esa parte de promoción es crear iniciativas, ¿verdad? Iniciativas educativas de capacitaciones sobre este tema. Y nosotros hemos lanzado la iniciativa que se llama Escribiendo por la Competencia. Es un concurso de ensayos que está dirigido a estudiantes de grado, es decir, estudiantes que están en la universidad, de todas las carreras. De todas las carreras. Muy importante. Con la intención de que puedan escribir ensayos cortos, unos ensayos de 10 páginas, es que establecen la base del concurso, sobre libre y leal competencia. Cuestiones que ellos entiendan de la ley, cómo les afecta la ley desde su área en específica o lo que puedan pues expresar de la ley. Este concurso está dirigido, vuelvo y repito, a estudiantes de grado que están en la universidad y tiene premios muy buenos. Tenemos un tercer lugar de 50,000 pesos, un segundo lugar de 75,000 pesos y un primer lugar de 150,000 pesos. Estos ensayos pueden ser en coautoría, dígase, usted puede hacerlo con un amigo, no más de 2, y tiene un plazo hasta para inscribirse hasta el 30 de julio. Hasta el 30 de julio para inscribirse en el concurso, y la entrega de los ensayos es hasta el 15 de septiembre. Luego de la inscripción, nosotros tendremos un día para darle una capacitación a los que se inscriban sobre libre y leal competencia, para que puedan pues ir ya a escribir con una base y que puedan tener informaciones. También vamos a ofrecer nuestra biblioteca que tenemos en Procompetencia para que aquellos que deseen pues consultar libros y demás sobre estos temas, pues allí tengan la oportunidad. Muy bien, José. ¿Y pudieras repetir los premios? ¿Cuáles son los premios que se van a otorgar a los ganadores de ese concurso? Concurso Escribiendo por la Competencia. Concurso de ensayos. Primer lugar, 150,000 pesos. Segundo lugar, 75,000 pesos. Y tercer lugar, 50,000 pesos. Tendremos menciones especiales de 15,000 pesos también. Mención de honor. De 15,000 pesos. Que mención de honor es, pues si su ensayo no llegó a los 3 lugares, pues se le hace una mención de honor de 15,000 pesos. El jurado estará compuesto por unos expertos internacionales que tendremos en ese momento en el país y también pues expertos nacionales. La premiación sería a finales de octubre.
Muy bien, bueno, muy interesante. Y recordemos que este concurso está dirigido a estudiantes, oigan bien, estudiantes universitarios de todas las carreras, universidades, estudiantes de universidades de todas las carreras. Y en el caso de esos estudiantes que ya están graduándose, José, ¿cuál es el trato que van a tener? ¿Pueden entrar o no pueden entrar? Sí, siempre y cuando no se hayan graduado, Muy bien. pueden participar. Muy Pueden bien. participar, ¿Y cuáles estudiantes. son las vías por las cuales el concursante puede hacer valer, puede presentar su ensayo a Procompetencia? Bueno, primero, pueden encontrar estas informaciones en nuestras redes sociales, en Instagram PCompetenciaRD y en nuestra página web www.procompetencia.gov.do. El ensayo, que debe entregárselo el 15 de septiembre, usted puede hacerlo tanto de manera física o digital. Tenemos un correo que ahí también puede escribir cualquier duda que tenga, que es concurso@procompetencia.gov.do. Y por ahí puede escribir cualquier consulta. Las vías para entregar puede ser, usted puede ir físicamente a Procompetencia o puede hacerlo de manera digital por correo electrónico. Bueno, invitamos a todos nuestros oyentes que están en la categoría de estudiantes universitarios y que ingresen a la página de Procompetencia, descarguen y léanse bien las bases del concurso. Eso es muy importante. Esa es la constitución, esa es la norma que rige ese concurso. Y después de leerlo, haga sus preguntas. Así es. Porque está un poco difícil el tema de que usted se la pasa haciendo preguntas y la respuesta está en la misma base del concurso, que es la norma del concurso. Bueno, le deseamos muy buena suerte y sobre todo mucha felicitación a Procompetencia, que está llevando esta rama del derecho, lo está llevando al pueblo. Lo está llevando sobre todo a la juventud, que son los que de alguna u otra forma se van a beneficiar de un mercado libre y sano en el futuro. A todos ustedes les deseamos una feliz tarde y nos vemos en un futuro próximo. Hasta entonces. El que está para ti te da la mano, de los derechos de cada ser humano, siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor, así es, amigo bueno y pleno, así es el defensor del pueblo, así es el que educa y da orientación, así es el defensor del pueblo. Si no pudiste sintonizar, Así es el Defensor, en vivo los domingos por Sol 106.5 FM, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Defensor del Pueblo. Cada lunes subimos nuestro programa radial al canal del Defensor del Pueblo. No te lo pierdas, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte.